Bueno, vamos a saludarlo al presidente de la Federación de Acopiadores, a Fernando Rivara, que está en línea para charlar con nosotras más allá de Mambrú. Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Acá Carola y Sofía, te saludamos. Carola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Es Hola, verdad. Sofía. Buenos días. Buenos días. Buen día. Muy bien, muy bien. Nos volvemos a ver en breve porque se viene a todo trigo y vamos a hablar, por supuesto, de la agenda que han planteado para este evento que un poco marca siempre, cada 2 años, el pulso de la campaña fina. Quiero meterme con vos primero en la soja y después viramos al trigo, porque te escuché muchas veces hablar del HB4, de los transgénicos aprobados por Bioceres y de estos planes de siembra que tenían con productores, con privados en Argentina, y que ahora acaba de generar no sabemos si es todavía un conflicto, pero en definitiva se rechazaron embarques en la Unión Europea de soja argentina, de harina de soja argentina, por contener o por haber detectado soja HB4. Así que quiero escuchar un poco tu opinión sobre eso y después viramos, como te digo, al trigo. Bueno, en mi opinión creo que es bastante conocida. Nosotros de la Federación de Acopiadores, desde el primer día que salió el trigo HB4, sí, fuimos muy críticos de esta empresa. Yo la he definido como irresponsables. Creo que después de la soja HB4 son mucho más que irresponsables. Han puesto en riesgo a la producción agrícola argentina, y esto no es un dato menor. A ver, yo tengo experiencias personales en la empresa en donde estoy, en lo que es segregación, sí, de granos, ¿no es cierto? Y así que entiendo el tema, entiendo lo complicado y lo difícil que es. Y cuando esta gente, con el contubernio del secretario de Agricultura de aquel momento, Julián Domínguez, y de todo el INASE, sembró 52.000 hectáreas de un trigo experimental, o sea, no aprobado todavía, era claramente con la intención de contaminar el resto del trigo y que hubiera que aprobarlo porque no quedaba otro camino. Con la soja están haciendo una cosa más o menos parecida. A ver, le explico lo que pasó con la soja. Sí. El gen HB4 lo aprobó el gobierno, a pesar de nuestra crítica en el trigo, porque nosotros decíamos, no hay mercado internacional para el trigo y no es viable, es imposible separar un producto que vale igual o menos de otro que vale igual o más. O sea, vos separás y gastás un montón de plata cuando lo que vos separás vale más. Claro. Cuando lo que vos tratás de vender vale igual o menos, lo mezclás. Esto es así, acá y en la China. Entonces, con la soja HB4, Bioceres en su momento pidió la habilitación del gen en varios países, aprobado en varios países, por ejemplo China. Cuando empieza con sus problemas financieros, la solicitud que había hecho en la Unión Europea, que son solicitudes caras, onerosas, y él Bioceres tenían sus problemas financieros, que están prácticamente en la quiebra, suspendieron el trámite de habilitación, con lo cual, para la Unión Europea, el gen HB4 en soja es ilegal. No es una contaminación, es ilegal. Eso genera un problema no para el exportador que mandó el barco a Europa, genera un problema para la Argentina toda. ¿Cómo fue posible? Porque en Argentina no hay soja HB4 habilitada, no hay una sola semilla autorizada por INASE que pueda ser comercializada. No está permitida la comercialización de ninguna soja HB4. Entonces, ¿cómo puede ser que en 3 barcos haya contaminación? ¿Cómo puede ser que la exportación permanentemente hoy está preocupada, mandando mensajes? Es decir, es una irresponsabilidad lo que ha pasado. Y lo que yo le quisiera decir a todos los productores, si tienen alguna duda que puedan tener una soja HB4,
por favor avisen. O sea, nadie le va a descontar o a castigar, pero avisen para que no sea destinada a molienda, porque esa soja HB4 se puede destinar a China, no hay inconveniente. Donde sí está aprobado. Donde sí está aprobado, donde no está aprobado es en la Unión Europea. Pero vuelvo a repetir, tampoco en Argentina, Está aprobada la siembra, aprobada la variedad. Sí está aprobado el gen, pero no la variedad. Clarísimo, clarísimo. Ella. Fernando, quiero moverme al trigo para anticiparnos porque primero nos estamos anticipando a todo trigo, que es siempre, como digo, la puerta de entrada a la campaña fina cada 2 años. Además, los últimos años le viene tocando con booms de noticias que modifican la campaña. Pensaba en el 2021, ahí la mañana que arrancaba todo trigo, justamente Julián Domínguez y la aprobación del trigo HB4, que generaba ahí un tema de agenda importante. Después la vuelta del agua en la última edición hace 2 años. Y ahora el contexto de la guerra, que me parece que imagino que le debe dar un tinte interesante a la agenda del propio Congreso y probablemente la haya hasta modificado. ¿A qué campaña fina nos estamos anticipando en A Todo Trigo y cómo la agenda va a copar esas necesidades que tienen ahora los productores de pensar en, bueno, hasta dónde hay que invertir, cuánto me va a requerir invertir el trigo y cuánto va a volver de eso? ¿Da el número? A ver, los números obviamente no son los mismos que cuando nosotros hicimos el programa, pero vos fíjate, viste, los a todo trigo siempre tienen un eslogan, salvemos al trigo, en defensa del trigo, avanzar o retroceder, esa es la cuestión, en fin, y eso te daba el concepto de los distintos momentos por los cuales pasaba el trigo. Acordate que el trigo en un momento, hoy estuvimos sembrando, el año pasado, más de 7 millones de hectáreas. Sí. Llegamos a sembrar 4.4 en la época del inefable Moreno. Sí. Era un mensaje que marcaban distintas épocas. El eslogan de este año es del rinde al negocio. Y fue un eslogan que pusimos ya hace bastante, obviamente mucho antes de tener una sospecha de esta locura que está pasando en Medio Oriente. Entiendo que es un momento de alta incertidumbre, hay un shock. El tema que hay que debatir y hay que intercambiar miradas, que para eso está el Congreso, intercambiar miradas. No es solamente alguien que sube de una clase magistral, es el intercambio de opiniones. Siempre hay lo que nosotros decimos living de pregunta e intercambio de ideas. Están los pasillos, bueno, Carola, vos lo conocés, y bueno, imagino que retenciones va a ser un concepto que, yo lo decía recién, aparece siempre en loop en la discusión del agro, pero cuando el número cruje, los costos suben tanto como en este momento y los precios quizás no acompañan semejante suba de costos, imagino que esos reclamos vuelven ahí a la palestra, que antigua, pero vuelven a la palestra rápidamente. Carola, en el año 2026, año que estamos en curso, el agro argentino le va a poner en las arcas del Estado 730 millones de dólares más que el año pasado. A ver, uno puede... siempre hay críticas para hacer en cualquier gobierno y en cualquier parte del mundo. Siempre hay cosas para mejorar y siempre va a haber cosas para mejorar de por vida, ¿no es cierto? Pero el gobierno tiene que mirar esto. Este año el campo pone 730 millones más que el año pasado. Con lo cual, a ver, si están en el ajuste fiscal, yo diría como máximo que manejen los números, que manejen los derechos de exportación para que pongamos la misma cantidad de plata, no 730 millones de dólares más. Mira, del Consejo Agroindustrial Argentino, desde el año 2020
nosotros decimos, tengan una rebaja escalonada de los derechos, porque va a haber más cosecha y vas a poder cobrar retenciones sobre mayor volumen, que te va a permitir al año siguiente ir bajando hasta desaparecer los derechos. Esto nos da la razón. Este gobierno, que agradecemos, ha ido bajando los derechos de exportación. Esto es una realidad. Así como se critica, hay que decir las cosas cuando son buenas y positivas. Ha ido bajando los derechos de exportación. Pero tiene que continuar en el camino, porque se le ha demostrado en la práctica que cuando vos le sacás la pata de la cabeza al campo, el campo te responde. Y no es solamente un tema de el gobierno nacional. Esto es muy importante, chicas. No es solamente un problema del gobierno nacional, es un problema de actividad en los pueblos, es un problema de generación de riqueza, de trabajo, de desarrollo, de equilibrio social en todos los pueblos del interior. Uh-huh. No es un dato menor, no es solamente un número que tiene que mirar el ministro de Economía, es un número que tiene que mirar el Estado en general. ¿Confías o crees, esto le pregunto a Fernando Rivara persona, crees que en este contexto y teniendo en cuenta que va a recaudar estos 700 millones extra por retenciones este año de parte del campo, crees que el gobierno va a tener la sensibilidad para hacer algún anuncio ante la campaña fina de baja de retenciones? Honestamente no tengo ni la menor idea. Yo apuesto a que esto no es nuevo lo que voy a decir, ¿no es cierto? De que yo tengo memoria, ha habido pocos presidentes que conozcan el campo, sí. y menos ministros, ¿no es cierto? Entonces yo apuesto a que el ministro de Economía, sí, que viene del sector financiero, que creo que tiene la cabeza abierta, en una de esas cuando escuche este tipo de principios, porque acá hay explicaciones económicas, no es, che, bajame, porque de última la sociedad en su conjunto tiene sus problemas, pero esta es una, bajame que te conviene a vos, bajame que te conviene a vos, saca más plata. Y no se olviden de una cosa, Argentina, dentro de 3 años, tiene la obligación internacional de bajar a 0 los derechos en trigo, soja, girasol, y bajar en soja, creo que al 18. Sí. Es un compromiso internacional, no se puede negar. En el marco del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, decís. Exactamente. Se ha firmado el acuerdo y Argentina tiene que bajar a 0 los derechos de exportación en todos los granos, a excepción de la soja. Fernando, nos vemos en A Todo Trigo. Recordá la fecha y siempre ahí en el Sheraton de Mar del Plata, ¿cierto? Efectivamente, casi podríamos decir que es nuestra casa. Sí. 14 y 15 de mayo. Excelente. En el Sheraton de Mar del Plata, 60 expositores, cierra La mirada de Andrés Malamud, ajá, con charlas de propiedad intelectual, va a estar el presidente del INASE, productores, semilleros. Muy bueno, temón. Sí, temón, si es que los hay hoy. Me gusta, ninguna duda de lo que decís. Ahí voy a estar escuchando atentamente. Nos vemos por ahí. Lleven regalo porque el 16 es mi cumpleaños, así que siempre cae ahí en la previa. Unas toneladas de trigo. Unas toneladas de trigo de regalo. Maravilloso. ¿Qué toneladas de trigo? Algo de chocolate. También. Gracias, Fernando. Nos vemos en A Todo Trigo. Un abrazo grande. Buen domingo. Nos vemos con mucho gusto. Gracias igualmente. Ahí está Fernando Rivara, el presidente de la Federación de Acopiadores de Granos.